Hola mis hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos nuevamente, dirigirme a ustedes en este momento tan especial. Es especial porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a dirigirnos al Señor y pedirle su bendición para que nos ayude a entender su palabra. Cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que nos permites estudiar tu santísima palabra. Vamos a abrir las páginas, Señor, de tu palabra. Vamos a abrir las páginas de tu sierva que tú llamaste para aconsejarnos y exhortarnos y dirigirnos durante estos últimos días que quedan a la humanidad. Oh Dios de los cielos, te suplicamos tu Santo Espíritu en nuestra indignidad, en nuestros labios, Señor, contaminados por el pecado. Queremos que tu Espíritu Santo sea poderoso y fluyan tus palabras, fluya tu voz, Señor, a través de estos labios pecaminosos para llegar a los oídos y a los corazones de tantos hijos tuyos que te aman y que quieren prepararse para el día final de esta tierra. Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Te suplicamos, sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar con la temática de la parábola de las 10 vírgenes, pero este tema de hoy es un paréntesis que nos lleva al gran chasco, porque ustedes saben que la parábola de las 10 vírgenes nos enseña acerca de la venida de Cristo. Cristo viene de las bodas, viene de casarse con su esposa, la Nueva Jerusalén, viene a esta tierra. En esta hora vamos a estudiar acerca de la preparación para lo que va a venir. Esto es parte de la parábola de las 10 vírgenes. En el próximo tema voy a tocar específicamente los detalles, les voy a dar un cuadro acerca de la parábola de las 10 vírgenes para que ustedes puedan explicarlo a la iglesia, tomando todo lo que hemos dicho anteriormente acerca de la parábola de las 10 vírgenes, tanto su interpretación de 1844 como su explicación en estos tiempos actuales. Vamos a leer un pasaje. Hoy vamos a hablar acerca del gran chasco adventista, no de 1844, sino acerca del chasco que va a venir a la iglesia. Voy a leer aquí Lucas capítulo 24, versículos 4. Cristo ya había resucitado, dice el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. La tristeza, la angustia les había hecho olvidar las palabras de Cristo. En cada angustia, en cada dolor que tenemos, a veces nos olvidamos de las palabras de Cristo. Esta semana, hermanos, está siendo dura para este servidor, no es fácil. Yo hablaba hace un tiempo atrás, un pastor colombiano me vino a visitar aquí en la casa. Estuvimos conversando. 2 veces me vino a visitar. Entre sus 2 visitas conversábamos acerca de los planes. Él estaba teniendo un plan hermoso aquí de la conferencia para predicar la palabra de Dios y levantar iglesias para la asociación, iglesias adventistas del séptimo día. Y él me estaba hablando acerca de un plan de rentar hoteles cada fin de semana por 2 horas, los salones de convenciones que tienen los hoteles como el Holiday Inn y otros hoteles más, para predicar la palabra del Señor. Y yo le preguntaba acerca de la temática. Entonces yo le dije así, le propuse algo. Mira, si predicamos que Cristo viene y lo anunciamos por la radio, por la televisión, Cristo viene y ya se acaba, el fin del mundo viene, estoy seguro que la gente va a venir. Pero si nosotros atraemos con otras cosas, va a ser bien difícil. Pero si decimos el fin del mundo se acaba, venga a escuchar lo que le queda a este mundo de tiempo. Y él me dijo, suena bien y eso es verdad, deberíamos hacer eso, me dijo.
Suena bien, me dice. Lo podemos hacer, pero una cosa te voy a decir, me dice. El enemigo, si hacemos eso, el enemigo va a venir con todo contra nosotros. Y nos va a dar duro, duro y duro, si no nos agarramos de la mano de Dios. Créeme que el enemigo destruye nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, va a destruir todo lo que tengas, porque le estás dando justo en el punto. Yo le digo, tenemos que orar, por eso te estoy proponiendo, tenemos que orar para hacer eso. Y él me dice, yo creo que todavía no estoy preparado. Yo le digo, sí, tienes razón, lo que me estás diciendo a mí también me da temor, pero porque estamos sacudiendo el avispero. Y cuando uno hace eso, el enemigo viene con todo. Estamos yendo al frente ya. Pero ahí quedó nuestra conversación. Me dijo, tenemos que orar, pero me suena muy bien. Y me dijo algo más. Me dice, nunca nadie me había propuesto hacer algo así. Yo le digo, es hora de hacerlo. No que no se trata de mí, sino que uno se encuentra con la Biblia. Uno va estudiando y uno se da cuenta que es hora de hacerlo. Entonces por eso es que yo les digo, oremos. Oren por este humilde servidor. Oremos para que Dios nos proteja. Lo que estamos haciendo, hermanos, estamos diciendo cosas bien claras, porque el enemigo nos quiere tener dormidos. Las 10 vírgenes que representan a la iglesia estaban dormidas. Leímos en el pasado que los líderes, los predicadores también están dormidos predicando a iglesias dormidas. Entonces cuando uno quiere despertarlas, también en tema anterior dijimos que es el Espíritu Santo, el amigo del esposo, el que despierta a las vírgenes, el que anuncia que ya viene a la medianoche. Y el Espíritu Santo es el que va a usar labios terrenales, labios humanos, carnales, para predicar la palabra, si es que le entregamos nuestro corazón completamente al Señor. En esta hora, miren, en su ministerio Jesús se había pasado vez tras vez. Si ustedes leen el libro El deseado de todas las gentes, ustedes se van a dar cuenta que en cada capítulo está la intención y una explicación que Jesús les iba dando poco a poco a sus apóstoles acerca de lo que le iba a pasar a él. Jesús preparó a sus apóstoles por más de 3 años. Les estaba tratando de enseñar de que el Mesías había venido para morir. Era su reino de gracia que había venido, no todavía el reino de gloria. 2 cosas. El reino de la gracia había traído a Jesús en su primera venida. Va a traer el reino de gloria en su segunda venida. Los apóstoles, los judíos del tiempo de Cristo, su teología, sus enseñanzas, sus conocimientos, todo era referente al Mesías, era la esperanza del pueblo. Pero su mismo deseo carnal, su mismo deseo materialista, sus mismos deseos egoístas de construir y levantar una nación para ser glorificada y honrada como la nación más poderosa del mundo, era que el Mesías iba a venir trayendo su reino de gloria. Ambiciones egoístas y mundanas les había hecho ver en las profecías del Antiguo Testamento solamente la parte del reino de gloria que iba a traer Jesús. Habían pasado por alto que Cristo primero iba a traer su reino de gracia, se iba a humillar, se iba a morir para después venir en su reino de gloria con poder y majestad. Ellos solamente vieron la segunda faceta. Ahora yo quiero decirte, mi querido hermano, ¿te das cuenta cuán importante es lo que conocemos? ¿Te das cuenta cuán importantísimos son nuestros conceptos? Lo que sabemos, lo que estudiamos, porque todo lo que tenemos en nuestra mente sirve para hacer las cosas. Es decir, tú eres lo que está en tu mente. Tú te vas a comportar de una manera de acuerdo a lo que tienes en tu cerebro, en tu mente, en tu corazón. Es como si tú programas a una computadora o a un robotcito. Yo me acuerdo que hace unos años a mi hijito le compré un robotcito. Ese robotcito había que programarlo. Él solo hacía lo que estaba programado en el cerebro, en el chip. Si tú lo programabas que camine 10 pasos, él hacía 10 pasos. Si tú lo programabas para que él gire a la izquierda y dispare, sí, él lo hacía de acuerdo a lo que estaba en su chip, en su programación, en lo que hacía el controlador. De la misma manera nosotros vamos a actuar de acuerdo a nuestro conocimiento, a lo que tenemos. Si tú no conoces, ¿cómo vas a actuar? En estos momentos de pandemia, que no hay cuándo se vaya esta pandemia, que todavía sigue llevando vidas al sepulcro, mucha gente, muchos hermanos a nivel del mundo, no solamente adventistas, sino de otras denominaciones, no saben cómo actuar, no saben lo que va a pasar. Existe incertidumbre. Entonces nosotros que conocemos un poquito más la verdad, porque hermanos, el evangélico no conoce las maravillas que tú
deberías conocer o estás supuesto a conocer, está a nuestro alcance. Nosotros somos llamados a explicarles a mis hermanos, a los hermanos en el mundo, qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Explicarles los porqués, qué puede pasar, qué posibilidades haya de que Cristo venga, de que se dé una ley dominical. Tenemos que dar luz a los hermanos en estos caminos de incertidumbre. No solamente decirles oren, 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 porque de nada sirve que yo esté orando y no entienda lo que está pasando. O sea, porque no voy a actuar. Yo actúo de acuerdo a lo que está en mi cabeza, de acuerdo a lo que conozco. ¿Cómo voy a tomar una decisión? Por ejemplo, solamente un ejemplo, si aparece la ley dominical, la aprueban en el Congreso de los Estados Unidos, de este país, si yo no estoy convencido al 100%, yo voy a dudar y no voy a salir de este país, no voy a huir, no voy a por lo menos ir al campo, a un lugar lejano, porque mi acción va a hacer lo que yo tengo en mi cabeza. Yo tengo que tener la seguridad, la convicción en mi cerebro por lo que he estudiado para poder actuar, porque millones de dudas van a pulular en mi mente, decir, pero si esto no, y si no fue, y si se equivocó el pastor, y si pasó esto, si Elena de Huay no fue profeta de verdad, porque vamos a tener que dejar nuestra casa, venderla si es posible, o vender las pocas cosas que tengamos e irnos. ¿Cómo vamos a ir? Ahora hay nuestros hijos, tus hijos están en el college, tus hijos están en la universidad, ¿cómo los vas a convencer? Si ellos no están convencidos, simplemente te van a decir, no papá, tú estás equivocado, mamá, tú, anda nomás tú, yo me quedo aquí, no, eso es una mala interpretación de ustedes. O sea, se dan cuenta, para actuar uno tiene que estar convencido de algo, seguro de algo. Los apóstoles, Cristo trató de convencerlos de sus conceptos, arrancarles la falsa teología que habían aprendido en su tiempo. ¿Cuál era la falsa teología? De que el Mesías iba a venir en su reino de gloria, un Mesías poderoso, y se iba a sentar en el trono de David en Jerusalén e iba a libertarlos del yugo romano. Ese Mesías estaban esperando, se les había metido en la cabeza desde pequeños, en las sinagogas, en las escuelas de los rabinos. Esa era la teología, y eso quería Cristo arrancarles de la cabeza para que no se chasqueen, porque ellos esperaban un Mesías poderoso, y cuando lo vieron colgado en la cruz del Calvario, fue un chasco. Ese fue el chasco de los apóstoles, de los discípulos de Cristo. Les voy a leer Deseado de todas las gentes. Ahí tenemos la página 383 del libro Deseado de todas las gentes. Miren lo que dice. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. Ellos decían, pero ¿cómo es posible que los rabinos, los líderes, rechacen a Cristo? No tiene sentido. Los rabinos deberían aceptar al Mesías. Si Cristo fuera el Mesías, los rabinos, los líderes, los miembros del Sanedrín, los maestros de la ley deberían recibir al Mesías. Pero lo rechazan. Quiere decir que no es el Mesías. Ellos, que son los conocedores de las profecías, nuestros maestros que nos enseñan en las sinagogas la palabra de Dios, la ley, la Torá, el Antiguo Testamento, todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, ellos deberían ser los primeros en aceptar a Jesús. Entonces no es el Mesías, no puede ser el Mesías, porque no le reciben nuestros líderes, nuestros teólogos no le reciben a Cristo, lo rechazan. Eso había una lucha constante en la mente de los apóstoles, porque ellos confiaban en sus líderes. Pero la sierva de Dios dice, la influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. ¿Qué pasaba? Sus conceptos estaban impidiendo que aceptaran a Jesucristo como Mesías. Los líderes ejercían una influencia en contra de ello. Quiero decirles de nuevo, ese es el deseo de este servidor, como ya les hablé, que no confiemos en los seres humanos, que confiemos en la palabra. Tú encuéntrate con la palabra de Dios, encuéntrate con el espíritu de profecía por encima de lo que digan los hombres. Tú no puedes dejar tu vida eterna, tu salvación a seres humanos. La historia nos dice que ya pasó lo que pasó. Cómo rechazaron a Cristo los líderes y la gente que confió en ellos, cómo se desilusionaron. Ya sucedió para aprender, para nuestra enseñanza, dice el apóstol. Fueron las escrituras para nuestra enseñanza, para aprender.
Miren otra cita, en la página 383 del Deseado de todas las gentes. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y obscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Nunca creyeron los discípulos que los sacerdotes y rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Pero la hora del poder de las tinieblas se acercaba y Jesús debía explicar a sus discípulos el conflicto que les esperaba. Él se entristecía al pensar en la prueba. Iba a venir una prueba. Todos los apóstoles, por más que Cristo les explicara, voy a ir a la muerte, voy a ir a Jerusalén, seré despreciado por mi pueblo y me van a crucificar. Todo lo que Cristo les enseñaba en esos 3 años de ministerio, hermanos, no lograron arrancar las falsedades que ellos habían asimilado durante todas sus vidas. Falsedades teológicas, creencias, tradiciones humanas, conceptos de los hombres acerca de lo que era el Mesías. Ellos estaban confundidos. Ellos decían, no, pero ya va a llegar el momento en que Jesús va a vislumbrarse como un poderoso guerrero. Va a llegar el momento en que Él va a manifestar ese poder que detuvo el mar, ese poder que multiplicó los panes y los peces. Ya va a llegar el momento. Seguían esperando, no va a acabar. Ahorita está pobre, no tiene dónde recostar su cabeza, sus vestidos están viejos. Eso es parte, creo, de la enseñanza, pero ya en estos momentos, y todos estaban a la expectativa de que Jesús tomara su poder como Mesías, como el Mesías que ellos pensaban que iba a ser. Pero cada vez Jesús les anunciaba su muerte. Ellos estaban esperando que Jesús tomara el poder y los liberara del yugo romano, pero Jesús demostraba todo lo contrario. Llegó el momento en que lo tomaron, lo escupieron, lo juzgaron, lo vilipendiaron, lo trataron como si fuera el peor de los criminales y lo crucificaron desnudo, colgado en una cruz ante vista y paciencia de todo el mundo. ¡Qué vergüenza! Ese no puede ser el Mesías, decían. No puede ser. Estaban tristes y eso los llevaba a no confiar en Cristo como el Mesías, como el Salvador de la humanidad. La gloria parecía lejana, sus ojos estaban fijos en la visión más cercana, la vida terrenal de pobreza, de humillación y sufrimiento. ¿Debían abandonar sus brillantes expectativas del reino del Mesías? ¿No habían de ver a su Señor exaltado al trono de David? ¿Podría ser que Cristo hubiera de vivir como humilde vagabundo sin hogar y hubiera de ser despreciado, rechazado y ejecutado? La tristeza oprimía el corazón de ellos por cuanto amaban a su Maestro. La duda acosaba también sus mentes porque les parecía incomprensible que el Hijo de Dios fuese sometido a tan cruel humillación. Se preguntaban por qué habría de ir voluntariamente a Jerusalén para recibir el trato que les había dicho que iba a recibir. ¿Cómo podía resignarse a una suerte tal y dejarlos en mayores tinieblas que aquellas en las cuales estaban? Miren lo que pasaba con Caifás. Caifás, un erudito, pero miren su erudición. ¿Cuál era su problema? Al declarar que un hombre moriría por toda la nación, Caifás demostró que tenía cierto conocimiento de las profecías, aunque muy limitado. El concepto, la teología de Caifás estaba concentrada en otras cosas, pero la verdadera profecía, él tenía un conocimiento limitado. Por eso que destruyeron a Jesús. Se fueron contra él. Miren los conceptos, cómo nos hacen actuar en favor de la verdad o en contra de ella. Esos conceptos, al ponernos en contra de la verdad, ¿qué nos va a llevar? Nos va a llevar a estar en las manos del enemigo. Estos sacerdotes y gobernantes se habían encerrado a sí mismos en tinieblas impenetrables. Se habían puesto enteramente bajo el dominio de Satanás para ser arrastrados por él al mismo abismo de la ruina eterna. Sin embargo, estaban tan engañados que estaban contentos consigo mismos. Se consideraban patriotas que procuraban la salvación de la nación. Deseado de todas las gentes, página 499. Los discípulos, en otra cita, estoy leyendo página 499. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese
y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugestión, todos los discípulos huyeron dejándole. Pero Cristo había predicho esta deserción. Eso fue cuando tomaron a Jesús en el jardín del Getsemaní. Ese fue el chasco. Y miren lo que dice Lucas, volviendo a Lucas 24. Veamos el texto. Miren lo que pasó. Cristo estaba muerto, había sido muerto el viernes, había muerto a las 3 de la tarde el viernes. Estaba en la tumba y estos muchachos en el domingo en la tarde estaban yendo a Emaús, que quedaba cerca de Jerusalén. Y miren lo que pasó. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús se les juntó a estos dos discípulos que iban caminando a Emaús. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Versículo 21 es el meollo de lo que quiero decirles. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Nosotros esperábamos. Qué chasco, qué tristeza. The big disappointment. El gran chasco de los discípulos, de los apóstoles. Esperábamos que Él subiera al trono de David. Subió a una cruz desnudo, flagelado, humillado, como el peor de los asesinos. Colgado, escupido, maltratado. No, qué decepción, qué chasco. Ese fue el chasco de los apóstoles, porque sus conceptos no estaban claros. Su teología no estaba clara. Los líderes del pueblo de Israel se pasaban cada sábado enseñando otras cosas del Mesías, pero no del verdadero Mesías. Puede estarnos pasando esto. Por eso es que les hablo como un paréntesis este tema del chasco adventista, porque es importantísimo, porque nuestros conceptos nos hacen ser lo que somos. Nuestros conceptos, nuestra teología nos va a hacer actuar de una manera o de otra, en contra o en favor de la verdad. Nuestros conceptos, nuestras ideas, todo lo que sabemos, nos va a poner del lado de Dios o del lado del enemigo. Es importantísimo. Por eso es que es necesario que se estudie la profecía. Es necesario que se estudie la palabra de Dios, la verdad presente, cada sábado, en vez de estar estudiando otras cosas que son importantes y bonitas, pero no son lo más importante. El diablo está contento. Él dice: hablen de todo, con tal que no me hablen de esto. Estoy feliz, porque esto, la verdad presente, si no la entienden, todos van a ser esparcidos como ovejas, y todos van a ponerse del lado de la marca de la bestia, del lado del papado y de la segunda bestia que salió de la tierra. Ya ustedes saben cuál es, los Estados Unidos. Así que el enemigo está contento, pero en el momento que comiences a estudiar la verdad presente, el enemigo se enoja y comienza a tratar de pervertir ese mensaje. Por eso es que yo me tomo mi tiempo, hermanos, para hablarles, porque tengo que estudiar la base de lo que nosotros conocemos. Vino otro chasco de 1844 que ustedes ya conocen, lo saben muy bien. El chasco de 1844, ese fue el segundo chasco en el movimiento millerita. Miren lo que dice la sierva de Dios. Muchísimos cristianos fueron chasqueados en el otoño de 1844 cuando Cristo no vino como ellos lo habían esperado. Los adventistas se dividieron en varios grupos, cuyos sobrevivientes actuales son un pequeño grupo denominado Iglesia Adventista Cristiana y los Adventistas del Séptimo Día. En 1844 fueron relativamente pocos los adventistas que retuvieron su confianza en el cumplimiento de la profecía, pero los que la conservaron dieron un paso adelante al aceptar el mensaje del tercer ángel, el cual incluye la doctrina que se debe guardar el sábado o séptimo día de la semana como día de reposo. Acerca de lo experimentado en aquella época crítica, Elena de White escribió más tarde. Miren lo que ella escribió. Primeros Escritos, estoy leyendo página 299. Primeros Escritos, página 299. Y continúo leyendo. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen aferrado
a su fe y unidos hubiesen avanzado por la puerta que les abría la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor habría obrado poderosamente con los esfuerzos de ellos. La obra se habría terminado y Cristo ya habría venido para recibir a su pueblo y llevarlo a su recompensa. Primeros Escritos, página 299. Después del gran chasco adventista en 1844, si se hubieran preparado, si hubieran confiado en Dios, el Espíritu Santo hubiera descendido, se hubiera proclamado el Evangelio y Cristo hubiera venido. ¡Qué maravilla! Ven que la aceptación viene como un estudio de la palabra, la comprensión de la verdad nos lleva a actuar en contra o en favor de la verdad, nos lleva a estar de parte de Dios y de su palabra y de su mensaje o en contra de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tenemos que estudiar. Hay cristianos y hermanos que me han dicho: pastor, un día yo estaba predicando en una iglesia aquí en los Estados Unidos y un hermano se puso de pie, un líder allí, y me dice: pastor, yo entiendo que usted entra a veces en detalles y cosas, pero usted háblenos nomás de Cristo, que Cristo me salva y listo, basta estar agarrado de la mano de Cristo, suficiente. Los apóstoles estaban al lado de Jesús y se chasquearon. Yo no creo que alguno de nosotros esté tan cerca de Jesús hoy como lo estaban los apóstoles, físicamente, por supuesto. Tenemos que estudiar la palabra, estar seguros de lo que creemos para movernos y actuar de acuerdo a lo que creemos, para saber que estamos en el verdadero camino. Sigo leyendo Primeros Escritos, página 299. Pero durante el periodo de duda e incertidumbre que siguió al chasco, muchos de los creyentes renunciaron a su fe. Se produjeron disensiones y divisiones. Con la voz y con la pluma la mayoría se oponía a los pocos que, siguiendo en la providencia de Dios, recibían la reforma relativa al sábado y comenzaban a proclamar el mensaje del tercer ángel. Muchos de los que debieran haber dedicado su tiempo y sus talentos al único propósito de amonestar al mundo, se dejaban absorber por la oposición a la verdad del sábado, de modo que su labor se dedicaba necesariamente a contestar a aquellos opositores y a defender la verdad. La obra se vio pues trabada y el mundo fue dejado en tinieblas. Si todo el grupo de los adventistas se hubiese unido en defensa de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, cuán diferente habría sido nuestra historia. Hermanos, se chasquearon porque no entendieron. El chasco los llevó a una desilusión de abandonar la fe, dejarlo todo, sentir el ridículo de la gente, las mofas, y abandonaron. No siguieron estudiando. ¿Para qué estudiar? Si todo es una mentira, pensaron. Eso es lo que va a pasar a los adventistas en este tiempo final. Se van a chasquear y ahorita les voy a explicar por qué se van a chasquear. Versículo 21 que leímos: los discípulos en el camino a Emaús le dijeron: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Versículo 25, Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No entendían. Se habían entretenido en otras cosas los discípulos y no entendieron quién era el verdadero Mesías. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿No leían los apóstoles las escrituras cada sábado en las sinagogas? Leían, pero otras cosas, no lo que deberían haber leído acerca del verdadero Mesías. Si los líderes hubieran estado convencidos, hubieran mantenido latente la verdadera teología, la verdadera creencia en el verdadero Mesías, hubiera sido más difícil que ellos negaran a Jesús. El pueblo lo hubiera aceptado de buenas a primeras al verlo a Jesús bautizarse allá en el río Jordán por Juan el Bautista, de inmediato. Pero se entretuvieron, el pueblo de Israel durante siglos se entretuvo estudiando acerca de un falso Mesías, de un Mesías poderoso que iba a venir en su reino de gloria. Era un Mesías carnal que esperaban. Ellos esperaban un Mesías de acuerdo a sus propios gustos e inclinaciones carnales. En el chasco adventista de 1844 pasó lo mismo. Esperaban que Cristo vendría. Estudiaron la fecha, se convencieron, pero se equivocaron de evento. El evento que iba a pasar el 22 de octubre de 1844 no era la segunda venida de Cristo. Era la venida de Cristo
al anciano de días en el lugar santísimo. Era la transición de Jesús del lugar santo al lugar santísimo para comenzar su obra de juicio investigador. Y ellos se chasquearon porque no entendieron ese suceso, esos detalles. Nos vamos a chasquear si no entendemos bien. Hay un libro, no sé si ustedes lo han leído, hermanos. El libro se llama La Iglesia Remanente de la hermana White. Fue hecho para tener una idea correcta de lo que es la iglesia. Yo les voy a hablar más adelante sobre la iglesia, dedicarme a estudiar la iglesia verdadera desde el Adán y Eva. En el jardín del Edén la iglesia de Dios era Adán y Eva. Después nacieron sus hijos. Nació Caín, nació Abel y nacieron muchos hijos más. La iglesia verdadera siempre han sido las personas. Entonces yo quiero leerles acerca de la iglesia adventista, de la organización adventista. Yo tengo que ser honesto, hermanos. Yo les he contado en mis videos anteriores las cosas que yo he visto. Tú me estarás preguntando acerca de los pecados que se hacen. Es verdad, yo no te voy a negar jamás. Yo mismo he sido víctima del horror que hay dentro de nuestra organización. Y muchos más, hay miles que han visto y se han decepcionado. Y se han ido de la iglesia, se han ido al mundo o se han quedado disgustados en la iglesia y no saben qué hacer. Yo tengo que ser honesto con ustedes, tengo que leer lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de la iglesia. Yo les voy a leer en este libro algunas citas. La Iglesia Remanente de Elena de White. Página 19. Dice así: la iglesia es propiedad de Dios y el Señor la recuerda constantemente mientras está en el mundo, sujeta a las tentaciones de Satanás. Cristo nunca ha olvidado los días de su condescendencia. Al abandonar el escenario de su humillación, Jesús no perdió nada de su humanidad. Conserva el mismo amor tierno y piadoso y siempre lo conmueve la angustia humana. Iglesia Remanente, página 20. Jesús ve a su verdadera iglesia en la tierra, cuya mayor ambición consiste en cooperar con Él en la grandiosa obra de salvar almas. Oye sus oraciones presentadas con contrición y poder, y la omnipotencia no puede resistir sus ruegos por la salvación de cualquier miembro probado y tentado del cuerpo de Cristo. La iglesia que está por entrar en su más severo conflicto será para Dios el objeto más querido en la tierra. La confederación del mal será impulsada por un poder de abajo, y Satanás arrojará todo vituperio posible sobre los escogidos, a quienes no puede engañar y alucinar con sus invenciones y falsedades satánicas, pero exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de pecados, Cristo, nuestro representante y nuestra cabeza, ¿cerrará su corazón o retirará su mano o dejará de cumplir su promesa? No, nunca, nunca. La iglesia es de Dios. Miren lo que dice Iglesia Remanente, página 21. Yo les sugiero que lo lean, lo tienen ahí gratis, hermanos, en el internet, todos los libros de Elena de White. Dios tiene una iglesia, un pueblo escogido, y si todos pudieran ver cómo yo he visto cuán estrechamente se identifica Cristo con su iglesia, no se oiría un mensaje tal como el que acusa a la iglesia de ser Babilonia. Por eso yo les dije en mi último video, yo no puedo decir jamás que la iglesia es Babilonia. Sus miembros, muchos, hacen cosas terribles como los de Babilonia, pero a la iglesia en conjunto no le puedo llamar Babilonia porque la sierva de Dios me lo prohíbe. Yo soy un mensajero, no para hablar mi propio mensaje, sino para decirte lo que la sierva de Dios nos ha dicho, nos ha dejado. Iglesia Remanente, página 23, dice: la iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante, pero Dios ama a su iglesia y describe por medio del profeta cómo se opone y resiste a Satanás, que está vistiendo a los hijos de Dios con las ropas más negras y contaminadas y está reclamando el privilegio de destruirlos. Los ángeles de Dios los protegen de los asaltos del enemigo. Review and Herald del 17 de octubre de 1893. También se encuentra en Testimonios para los Ministros, las páginas 19 al 23. Pero voy a leerles aquí, está en la Iglesia Remanente, página 24. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, se constituyen en un escuadrón traidor que vuelve sus armas de combate contra la iglesia militante. Temedlos. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto una obra tal.
quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje a la Odisea. Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Cuánto se alegró mi corazón ante el informe de la Asociación General, que muchos corazones fueron enternecidos y subyugados, de que muchos se humillaron e hicieron confesión, eliminando de la puerta del corazón la basura que impedía la entrada del Salvador. Cuánto me alegré. ¿Cómo es posible que estos panfletos que denuncian a la iglesia adventista como Babilonia hayan sido esparcidos por todas partes en el momento mismo cuando la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios? ¿Cómo es posible que los hombres puedan estar tan engañados como para imaginar que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios a que abandonen la comunión de la iglesia que está gozando de un tiempo de refrigerio? ¿O entren estas almas engañadas en la corriente y reciban la bendición y sean dotadas del poder de lo alto? Oh, mis hermanos, puedo leerles todo el libro, léanlo. Yo tengo que ser honesto, la iglesia adventista del séptimo día es el cumplimiento profético. Son los restauradores de la verdad. Pero hay realidades. No sé si han leído los libros de George Knight. Si gustan, me pueden mandar un email a vidasfelices2019@gmail.com y yo les envío los libros de George Knight. Son unos libros gruesos. George Knight es un prolífico escritor, buenísimo, uno de los grandes teólogos de nuestra iglesia. Yo sé que alguien por ahí me va a decir, pero él habló acerca de Daniel 8:14. Sí, hermanos, es un ser humano que puede haber sido, en su afán de hacer un estudio más detallado exegético del texto de Daniel 8:14, puede haber pensado y decir que no encuentra el juicio investigador allí, pero no tenemos un solo teólogo, son varios teólogos, por eso tenemos varios. No se puede confiar solamente en uno. Pero George Knight es buenísimo, y él, en uno de sus libros, como es La identidad del adventismo, él dice que los recursos empleados por la iglesia adventista hoy para la predicación del evangelio, los recursos de dinero monetarios, de los diezmos que recibe la iglesia adventista, apenas el 30-35% se dedica profesamente, exclusivamente a la predicación del evangelio. No el 100%, solamente 35 a 30%. O sea, el diezmo debería dedicarse exclusivamente a la predicación del evangelio, a las ganancias de almas, para los ministros que están predicando al frente. Pero todo el 70% que queda se va en otras cosas y no para lo cual está destinado el diezmo. Hay muchas cosas en la organización de la iglesia que necesitan ser cambiadas, pero humanamente mi recomendación es que no podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? Porque simplemente, hermanos queridos, la iglesia está dormida. Lo que tenemos que hacer es hacer una obra en forma personal. Yo les voy a sugerir al final de este tema, después que veamos el chasco. Miren lo que va a venir, hermanos. Yo no quiero asustarlos, pero es eso que nos lleve a agarrarnos de la mano de Dios. Yo tengo aquí citas, un montón de citas acerca del fin. Dice, la iglesia verá todavía tiempos angustiosos, profetizará vestida de luto. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 588. Los que proclaman la verdad serán perseguidos. Testimonio, tomo 5, página 273. El trabajo que la iglesia no haya hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerlo en tiempo de terrible crisis, bajo las más desalentadoras y prohibitivas circunstancias. Testimonios, tomo 5, página 463. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe ser considerado el mayor. Testimonios, tomo 6, página 401. Ahora leo otra cita. Así como en los días de Cristo los jefes de los sacerdotes y los dirigentes instigaron a la gente contra él, así también hoy los dirigentes religiosos despertarán rencor y prejuicio contra la verdad para este tiempo. ¿Qué curso deberán seguir los defensores de la verdad? Sus palabras no debieran ser ásperas ni hirientes. En su presentación de la verdad deben manifestar el amor, la humildad y la dulzura de Cristo.
Dejen que la verdad corte. La palabra de Dios es una aguda espada de doble filo que cortará y se abrirá paso hasta el corazón. Los que saben que tienen la verdad no debieran emplear expresiones severas e hirientes para no dar a Satanás la oportunidad de que su espíritu sea mal interpretado. Testimonios, tomo 9, página 192. Ahora leo otra cita. Y esta sí me estremece. Deseado de toda la gente, es página 324, dice así: de todas las persecuciones, la más difícil de soportar es la divergencia entre los miembros de la familia, el alejamiento afectivo de los seres terrenales más queridos. Que me ataque pues un vecino, que me ataque a alguien que no conozco, ya es difícil, pero que me ataque a alguien a quien conozco, mi esposa o mi esposo, en el caso de las hermanas, tu hijo, mi hija, que me traicione, eso va a pasar, eso es lo que más va a doler, esa es la peor persecución, que los mismos hermanos de tu propia fe con quienes has compartido comidas, actividades juntos durante años, te traicionen. Esa es la peor persecución, y de eso está hablando la sierva de Dios. Deseado de toda la gente, es página 451. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes desean violentar la conciencia. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Conflicto de los siglos, página 512. Se acerca el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal oposición con la ley de Dios que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que soportar censuras y castigos como un malhechor. Conflicto de los siglos, página 638. Todo el que crea y obedezca la palabra de Dios recibirá reproches y persecución. Conflicto de los siglos, página 679. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Conflicto de los siglos, página 684. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Primeros Escritos, página 274. Cuando la verdad en su sencillez y fortaleza, tal cual es en Jesús, se levanta frente al espíritu del mundo, despierta enseguida el espíritu de persecución. Review and Herald del 26 de diciembre de 1899. Todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados y ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. Obreros Evangélicos, página 278. Todos aquellos que en aquel día malo quieran servir fielmente a Dios según los dictados de su conciencia necesitarán valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán impugnados, sus mejores esfuerzos recibirán interpretación falsa y sus nombres serán empleados como maleficios. Obreros Evangélicos, página 339. Los ataques de Satanás contra los defensores de la verdad se volverán más acerbos y resueltos a medida que se acerque el fin del tiempo. Como en el tiempo de Cristo los sumos sacerdotes y príncipes incitaron a la gente contra él, así también hoy los dirigentes religiosos excitarán oposición y prejuicios contra la verdad para este tiempo. La gente será inducida a cometer actos de violencia y oposición en los que nunca habría pensado si no hubiera estado llena de la animosidad de los profesos cristianos contra la verdad. Harán cosas que en su sano juicio no sabe hacer la gente. Mientras el Espíritu de Dios está llenando a los fieles, el mismo Espíritu de Dios se está retirando de los infieles. Este mundo, cuando termine el tiempo de gracia, va a quedar a expensas de los demonios. Si hoy vemos actos horribles, despreciables, ¿cómo será cuando el ser humano caiga completamente bajo el poder de los demonios? Yo no quiero estar en las ciudades, hermanos. Ese es otro tema que también ha sido mal interpretado. Vamos a estudiarlo más adelante. Hay mucho por estudiar. Signs of the Times, Señales de los Tiempos, 25 de noviembre de 1889. La inocencia no salva a los hombres de la persecución cuando Satanás controla la mente de los torturadores. Muchos tendrán que pasar por escenas similares a las que Jesús pasó.
Patriarcas y Profetas, página 63. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Patriarcas y Profetas, página 261. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles, pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. Profetas y Reyes, página 376. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos obedecerán a la verdad aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Hechos de los Apóstoles, página 330. Los judíos pretendían ser adoradores de Jehová y ocupar oficios sagrados, y sin embargo se entregaban al dominio de una ira ciega e irrazonable, tratando de destruir aún a sus hermanos que se atrevían a diferir de ellos en fe religiosa. Hechos de los Apóstoles, página 333. Mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo por el honor de Dios y el bien de Israel, eran enemigos de ambos, eran enemigos de Dios y enemigos de su propio pueblo, los líderes judíos. Hechos de los Apóstoles, página 460. Persecuciones y vituperios esperan a todos los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que la fomenta, es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. Maranata, página 192. No debemos pensar que no podremos soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ser aniquilada, serán sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y el papado. ¿Cómo? Que las persecuciones que vienen van a ser más terribles que las que sucedieron en el pasado, durante la Edad Media. Así dice la sierva de Dios. Es escalofriante, hermanos. Maranata, página 197. Muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros serán mártires por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Maranata 215. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Maranata, página 267. Se proclamará el decreto obligándolos a dejar a un lado el sábado del cuarto mandamiento y a honrar el primer día o perder la vida. Maranata, página 325. Cuando seamos provocados, guardemos silencio. El silencio hace más para vencer el mal que una tormenta de palabras airadas. Spalding and Megan Collection, página 1. Esta colección no ha sido traducida al español, la Spalding and Megan Collection de la hermana White. Hay un ministerio independiente bendito que lo ha traducido y por eso yo lo tengo y muchos lo tienen. Me gustaría enviarles a su correo electrónico para que lean esta obra. Por ejemplo, si tú como adventista tienes un dinero y quieres construir en tu iglesia local una escuelita para los niños, porque no hay escuela en tu ciudad, una escuela adventista, quieres construirte una escuela adventista, no lo puedes hacer. Puedes hacerlo, pero vas a recibir el reproche de la asociación de tu zona y el pastor local te va a dar la espalda y la iglesia entera te va a dar la espalda porque apoyan al pastor. Tal vez unos cuantos te apoyen, pero tú quieres hacer algo. Esta colección, Spalding and Megan, la hermana White aconseja que deberíamos, los cristianos, si tenemos un dinero, hacer levantar escuelas y no incurriríamos en ningún pecado a tu nombre, no necesariamente a nombre de la conferencia. Aquí en esta colección de Spalding and Megan Collection también está la carta Watson. ¿Han escuchado acerca de la carta Watson? Más adelante, mucho más adelante les voy a explicar sobre la carta Watson. Es terrible, hermanos. Muchas cosas Elena de White nos dijo que son mantenidas ocultas para nosotros. Miren lo que dice en esta colección Spalding and Megan. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos traicionarían y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Manuscritos liberados, volumen 7, página 186.
Nosotros sabemos que los adventistas del séptimo día no consagrados tienen un conocimiento de la verdad, pero que se han unido con el mundo y van a separarse completamente de la fe, escuchando a espíritus seductores. El enemigo va gustosamente a atraparlos con persuasión para guiarlos a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Aquí hay otra cita escalofriante también. Review and Herald, volumen 3, página 472, dice: una gran proporción de esos que se suponen ser genuinos van a escuchar a espíritus seductores y se van a volver traidores y van a traicionar las verdades sagradas. Ellos van a mostrarse como nuestros peores perseguidores. De entre nosotros se levantarán hombres hablando cosas perversas para guiar a los discípulos hacia ellos, y muchos escucharán a los espíritus seductores. Hermanos, al ver la realidad por la cual va a pasar la iglesia adventista, valió la pena el tiempo. Porque esto va a pasar cuando la ley dominical se promulgue en los Estados Unidos. Miren, hermanos, en todos los países católicos, la ley dominical está promulgada. Porque el domingo no es un día feriado por mandato del gobierno. México, Perú, Argentina, Europa, países católicos, España, Francia, ya la ley dominical está dada. No se hace obligatoria todavía, mucho menos persecutoria, pero está allí la ley dominical. El único país que no tiene ley dominical es Estados Unidos, promulgada en su Congreso. El domingo no es un día feriado oficial, como lo es en los países católicos. Se va a hacer, aquí en los Estados Unidos se va a promulgar como un feriado oficial, como Día de la Familia, como Día a favor del ambiente. Se va a promulgar. Pero a medida que la crisis continúe avanzando en este mundo, las calamidades continúen sucediendo, que va a ser tal vez un par de meses, no sé cuánto, pero va a ser un tiempo breve, esta ley dominical que ya va a estar en el Congreso promulgada, va a volverse persecutoria contra aquellos que no la quieran acatar. Entonces, cuando salga la ley dominical, que es la señal para que comience la crisis final para nosotros, nosotros tenemos que ir a lugares apartados, fuera de las ciudades, al campo, y de allí va a haber otra huida, porque la huida de las ciudades tiene dos etapas: primero a las ciudades más pequeñas, pueblitos pequeños, y luego a las montañas. Entonces yo quiero decirles algo, eso va a suceder. La ley dominical, cuando se promulgue en los Estados Unidos, va a promulgarse como un feriado, pero no va a ser obligatorio. Y la sierva de Dios dice que nosotros podemos hacer la obra misionera en el domingo. Es decir, no va a querer decir que estemos aceptando la marca de la bestia. Simplemente que no empecemos una persecución por adelantado. Ahora, ahí viene lo que quiero decirles, el chasco adventista. Miren, hermanos, hay un concepto que me escarapela el cuerpo. Cada vez que hablamos de estos temas, los hermanos adventistas, la mayoría, todos, si no por decir todos, dicen así: pero la iglesia no caerá. Y me mandan una cita, dice, donde la hermana White dice, y lo dice, por supuesto, dice: la iglesia no va a caer, no caerá jamás, seguirá incólume y poderosa, predicando la verdad presente hasta el tiempo del fin, hasta que Cristo venga. Es verdad, claro que es verdad, pero ¿qué es la iglesia? Dime, hermano, ¿qué es la iglesia? ¿Es la organización? Yo te voy a decir una cosa, mira, te voy a hablar de la historia. Cristo formó la iglesia. Su pueblo había rechazado a Dios, a Jesucristo. Había rechazado los mandamientos de Dios, había rechazado toda la verdad del Mesías. Cristo llamó a esos fieles que salieron y formó la iglesia cristiana. ¿Era la iglesia de Dios? ¿La iglesia de los apóstoles del primer siglo? ¿La iglesia de Efeso? Claro, ustedes saben el proceso de la iglesia. La iglesia cristiana era Efeso en el primer siglo, Esmirna del siglo II al siglo IV, Pérgamo de la iglesia católica, Tiatira, la Edad Media. De ahí viene Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, es la iglesia del protestantismo, Filadelfia es la iglesia millerita, y la Odisea es la iglesia adventista. Son 7 periodos, pero es la iglesia. Miren, yo quiero decirles una cosa: esa iglesia pura de los apóstoles, ¿se fue contaminando o no? El enemigo trató de destruirla, pero más destruía a los cristianos, más cristianos se levantaban. Entonces el enemigo introdujo falsas doctrinas. Ya ustedes saben, con la conversión de Constantino en el siglo IV, el error fue entrando a la iglesia, la mundanalidad, pecados terribles. Se hizo la iglesia amante del mundo, la iglesia de Cristo. Tan terrible se hizo la iglesia de Cristo que se convirtió en Babilonia, en el cuerno pequeño, en la bestia, en el papado. Pero esa es la iglesia nominal. Te digo,
los fieles de los tiempos apostólicos y sus hijos se dieron cuenta que la iglesia se había convertido en mundana, y ellos continuaron con la verdad, continuaron guardando el sábado y vivieron en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma, que eran conductos oscuros, cuevas oscuras debajo de la ciudad de Roma. Kilómetros y kilómetros, ahí vivían y vivieron por años. Muchos niños nacieron ahí y vivieron en la oscuridad, solo salían para comercializar y luego vivían allí. Quiero decirles algo, esos eran la iglesia nominal se había convertido en el papado, en la bestia, la iglesia del demonio. Pero los fieles, la iglesia eran los fieles. Esa verdad si continuó. Miren, la verdad era la que hacía a los fieles, los convertía en la iglesia. La iglesia no puede ser una persona, la iglesia pueden ser dos o más. Es el grupo. ¿Qué significa iglesia? Eclesía en griego significa reunión, asamblea. Cuando Jesús dijo 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y la hermana White dice, voy a más adelante a explicar de eso. La hermana White dice que donde 2 o 3 se unan en la verdad, esa es la iglesia de Dios. Entonces la iglesia son las personas que creen en la verdad y adoran a Dios y la proclaman. Entonces esa iglesita de las catacumbas, que era la iglesia de Dios, no estoy hablando de la organización que ya se había convertido en el papado, en la bestia. Estoy hablando de los fieles que estudiaban la palabra y obedecían al Señor. Se fue difundiendo por Europa. Eran hermanos. Los valdenses surgieron en Italia, los hugonotes en Francia, los cátaros, los lolardos, y a lo largo de la historia de la Edad Media, ellos eran la iglesia. Apocalipsis 12, versículos 13 en adelante, dice, el diablo, el dragón, se llenó de ira contra la mujer. ¿Ok? Esos eran la mujer, los descendientes de la mujer, todos los fieles. La iglesia nominal estaba gobernando en Europa, que era la iglesia católica. Pero ¿quiénes eran la iglesia? Eran los fieles, que tenían la verdad, la predicaban. No se conocían, no estaban organizados, no tenían un lugar de reunión, vivían en las montañas, vivían en diferentes ciudades de Europa, pueblos allá en las montañas, retirados, ni siquiera en las ciudades, vivían fuera. Venían, mandaban misioneros de 2 en 2, bajaban, dice la sierva de Dios en el gran conflicto, bajaban de las montañas y predicaban y luego regresaban a sus casas. Hacían la obra misionera desde lejos. Ellos eran la iglesia, no se conocieron, no se organizaron nunca, no sabían si existían otros hermanos en otras partes, pero sí existían. Ellos eran la iglesia. ¿Qué los convertía en iglesia? La verdad, la luz. Todo aquel que obedece la verdad es la iglesia de Dios. Todos aquellos que obedecen la verdad, la practican y la proclaman, son la iglesia de Dios. Quiero decirte una cosa, fue así como se vino el protestantismo, ya con Lutero en el siglo XVI, llegó la luz de la verdad y se formó la iglesia adventista. La iglesia adventista es la iglesia organizada, es el pueblo de Dios con sus instituciones y todo. Necesita ser reavivada, no se va a cambiar, es el único pueblo de Dios que Él tiene en la tierra. Dios ha usado siempre a los fieles, aunque no hayan sido perfectos. Usó a Noé, era lo mejor de aquel entonces, pero no tenía la verdad plena, pero lo usó el Señor. Así fue usando a lo largo de los tiempos a su pueblo, que no eran perfectos, pero eran su pueblo. La iglesia adventista ya está armada, organizada y está predicando el mensaje. Por ejemplo, yo sé cuando cayó el comunismo en el año 1988 para el 89, de inmediato la iglesia mandó a Mark Finley para predicar allá en Moscú. Hermanos, él hizo campañas y se bautizaron miles de rusos comunistas, ahora que se hacían cristianos adventistas con la verdad presente. Son cosas que está haciendo la iglesia a nivel del mundo. Debería hacerlo 10 veces más, pero si Dios la desecha, ¿quién va a predicar? Pensemos. Yo sé que necesita la iglesia ser reformada. Yo sé que no alcanza el ideal que está escrito en la sierva de Dios, en lo que dice la sierva de Dios. Yo sé, hermanos, soy consciente de ello. Pero no luchemos contra la iglesia organizada. Dejémosla que Dios se encargue. Si Dios no ha incendiado una conferencia, si Dios no ha incendiado un hospital adventista como lo hizo con el sanatorio de Battle Creek, dejémoslo allí. Es su iglesia, es su obra, no es nuestra. Si Él está diciendo que es el objeto al cual le dedica su atención como único objeto en la tierra, la iglesia adventista organizada, dejémosla allí. No podemos hacer nada. Lo que sí tenemos que hacer es estudiar la verdad nosotros, organizarnos, no como una iglesia, sino organizarnos como un grupo pequeño, como un ministerio independiente de apoyo a la iglesia adventista. Por ejemplo, Amazing Facts del pastor Doug Batchelor. Este es un ministerio independiente que va acorde con la iglesia adventista.
Pero el ministerio del Doug Batchelor, Amazing Facts, ellos tienen sus propios pastores, les pagan con sus diezmos. Los hermanos que pertenecen a ese ministerio no dan sus diezmos a la iglesia adventista, dan a Amazing Facts, y Amazing Facts les paga un sueldo a los obreros que trabajan con él, con Douglas Batchelor. Entonces son ministerios independientes. Hagamos un ministerio independiente, ustedes lo hagan en su ciudad donde estén. Yo no estoy diciendo conmigo, pero ustedes reúnanse, los hermanos que conocen estas verdades y que quieren predicar, reúnanse en sus casas, preséntenle el proyecto al pastor, díganle al pastor que van a ganar almas para la iglesia. Cuando tengan candidatos para bautismo, lo llaman al pastor y los bautiza. Si tienen ustedes un anciano, ustedes pueden pedir permiso al pastor y decir: pastor, ¿puedo bautizar? Cuando llegue el día final, los ancianos van a bautizar sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Pero hoy sigamos en amistad con la iglesia, porque es el pueblo de Dios. Tú dirás: pero pastor, hay que denunciar. Ya lo dijiste con cariño y con amor. No te quieren hacer caso, déjalo en las manos de Dios. Tú haz tu obra y enséñales a los nuevos, tráelos a tu casa, ustedes organícense, estudien la palabra de Dios, oren con mucho amor y manifiesten un amor con las personas. Enséñenles la verdad con amor, con paciencia. Y si sigues viendo mundanalidad en la iglesia, no puedes hacer nada. No hables abiertamente, suena como una crítica. Lo que yo te he dicho en mis primeros videos, yo te podría pasar toda la noche explicándote, todo el día explicándote lo que pasa en la iglesia. Los desfalcos de millonadas, demandas que hace la iglesia adventista, multimillonarias, dinero del diezmo, cómo despilfarran el diezmo, eso yo lo sé, pero no se puede hacer nada. Dios los va a condenar. Lo que tú puedes hacer con el diezmo del Señor, sí. Por eso te mencioné a George Knight. Si el 35% del diezmo llega para la obra verdadera de Dios y el 70% lo despilfarran en otras cosas que no son el propósito para el cual Dios nos enseñó acerca del diezmo, entonces agarra tu diezmo con ese grupo pequeño, den una parte a la iglesia adventista para que el pastor esté contento y ustedes utilicen el resto del diezmo para la predicación del evangelio. Pueden comprar materiales, pueden comprar muchas cosas para predicar el mensaje. Tengan una juntita, una pequeña juntita, 2, 3 personas que sean una junta, que no sea uno el que recibe el diezmo y lo maneja, no, tienen que ser varias personas que manejan. En cuestiones de dinero es así. Júntense y trabajen y usen ese dinero para la predicación del evangelio exclusivamente. No van a estar pecando. ¿Ok? Eso es lo que dice la sierva de Dios. Dice que no siempre. Bueno, yo no les quería hablar del diezmo, no les voy a hablar del diezmo todavía, pero eso es lo que yo les sugiero humildemente. Juntémonos, yo estoy a sus órdenes, ustedes pueden llamarme por teléfono, mi número va a aparecer en la pantalla, 804-677-1704, por WhatsApp, de cualquier parte del mundo pueden llamarme y conversar y les voy a poder orientar en lo que pueda, de acuerdo a lo que conozco del mensaje adventista, para no incurrir en pecado. Yo sé que somos eufóricos, hermanos, y nos levanta un celo, hermanos, por hacer las cosas bien, pero no podemos luchar contra el Señor, más aún si el Señor está dirigiendo a su iglesia, de una u otra manera. Entonces, como te digo, la iglesia son los fieles que van a tener la verdad. Por ejemplo, hermanos, esta pandemia nos ha dado una clara vislumbre de lo que va a pasar cuando la ley dominical se vuelva persecutoria. Esta pandemia es el claro ejemplo. Si yo les hubiera contado esto antes de la pandemia, tal vez no hubiéramos entendido porque somos duros. Miren, nos hemos quedado en las casas, los templos adventistas se han cerrado, los pastores, en muchos lugares adventistas con credenciales ya no reciben sueldo de las asociaciones porque están sin fondos. Miren la situación. Ahora estamos en nuestras casas. ¿Importa que nuestros nombres estén en el libro de la iglesia? No. Es la verdad la que nos hace un pueblo. ¿Me explico? Ahora tú no puedes mandar a los hermanos a la iglesia. Hay iglesias ya que se están abriendo, por supuesto. Yo sé, el sábado pasado mi iglesia a la cual yo pertenezco abrió el templo el sábado pasado. Estuve hablando con el pastor de mi iglesia, me habló hace 2 días y voy a predicar el sábado a través de Zoom. Voy a predicarles el sermón a la iglesia adventista de mi zona, donde somos miembros. Entonces, ya se están abriendo, pero antes de ello, durante 3 meses han estado cerrados los templos. Todos los adventistas hemos estado en nuestras casas. Ahora, ¿ha habido diferencia entre un disidente y un adventista de la iglesia? No, pero hemos sido lo mismo. Sí, porque el disidente, que ustedes lo llaman disidente, y a mí no me gusta llamarles disidente, porque son hermanos que aman la verdad. Incluso son hermanos que conocen más la verdad que cualquier adventista en el mundo. Son verdaderos adventistas. Que los llamemos disidentes, que los hayan expulsado de la iglesia ya es otra cosa. Algunos, por supuesto, se han extralimitado, pero la mayoría son verdaderos hermanos fieles que aman al Señor. Entonces, todos somos iguales y estamos predicando la obra. ¿Me explico, hermanos? Desde nuestras casas, y en nuestras casas a través de Zoom estamos estudiando y meditando la palabra de Dios. Entonces, mire, cuando la ley dominical salga,
Los templos se van a volver a cerrar, los templos adventistas. Lo primero que van a hacer los gobiernos, van a cerrar los templos, van a cerrar los hospitales adventistas, van a cerrar las conferencias. La iglesia adventista como organización va a desaparecer. Y nosotros los hermanos adventistas vamos a estar nosotros en nuestras casas escondidos predicando el evangelio. Vamos a salir a predicar, pero ya no van a haber templos adventistas. Ahora viene el chasco. ¿Qué va a pasar cuando nosotros veamos que las iglesias adventistas del séptimo día, la organización desaparezca, esté cerrada, esté clausurada? ¿Qué va a pasar con la mayoría de hermanos adventistas que piensan que eso es la iglesia? Van a decir así: pero la hermana White dijo que la iglesia no va a caer. ¿Y cómo ya no hay iglesia adventista? No hay cultos adventistas, no hay hospitales adventistas, no hay colegios adventistas abiertos, no hay iglesias, no hay conferencias, no hay nada. Nuestros diezmos ya no tenemos a quién mandarle. Entonces fue un engaño. Oh no, se van a ir al mundo, van a desanimarse. Por eso se llama the big disappointment, el gran chasco. Va a repetirse. Los hermanos adventistas se van a desanimar, van a perder la esperanza porque ellos confiaban en la organización. Oh, ver al doctor que viene de Andrews y da las noticias: oh hermano, la iglesia ha construido 20 templos allá en Tailandia. Oh, allá en el Medio Oriente hemos levantado 5 misiones, tenemos asociaciones, hemos abierto una nueva división, la iglesia está creciendo. Amén, dicen todos. ¿Qué va a pasar con estos adventistas cuando vean que no hay nada? Porque por el concepto, ¿me entienden, hermanos? Los discípulos de Jesús tenían un concepto equivocado de lo que era el Mesías y se desanimaron. Los adventistas del séptimo día hoy en el mundo tienen un concepto equivocado de lo que es la iglesia. La iglesia no va a caer, pero ¿qué es la iglesia? Somos tú y yo que estamos en tu casa. Yo tengo mi iglesia aquí, que es mi familia. Tú tienes tu iglesia que está en tu casa. Esa es la iglesia adventista, porque estamos en la verdad, estamos amando la verdad, la estamos viviendo y la estamos defendiendo y proclamando. Somos la iglesia nosotros. Y nunca el diablo va a poder destruirnos, porque vamos a ir a la muerte, aunque sea defendiendo la verdad. Por eso que la hermana White dice que la iglesia no caerá. Porque la iglesia somos tú y yo, que conocemos la verdad, la enseñamos, la vivimos y la proclamamos. Amén. No se me vayan a chasquear. Por supuesto, hoy si se enseñara esto al mundo, los pastores adventistas estarían enseñando esto. Hermanos queridos, no les conviene, porque pastores quieren que los hermanos sigan apoyando a la iglesia con sus diezmos a ciegas. Quieren hacerles creer que la iglesia adventista, la organización, va a continuar de pie en los tiempos de la ley dominical. Quiero decirles algo más para su sorpresa. Hay iglesias y van a estar abiertas, sí. Hay iglesias adventistas que van a hacer pactos con la iglesia católica y van a mantenerse abiertas los domingos. Eso es triste, y van a guardar el domingo. Teóricamente van a decir que aceptan el sábado y que son la misma iglesia adventista, pero van a estar guardando el domingo, negando con su práctica el sábado de Dios. Van a tener abierto, los pastores van a estar predicando el domingo. Es iglesia adventista del séptimo día, entre comillas, nominal, pero van a estar guardando el domingo, subyugados bajo el poder romano, bajo la ley dominical. Eso sí es triste. Ya hoy en Estados Unidos, en la costa de California es un estado, hermanos, bien mundano, bien, sobre todo hablando de la iglesia adventista. Ya hay iglesias adventistas americanas de habla inglesa que están cerrados los sábados, pero abren el domingo y hacen cultos el domingo como si fuera el sábado en la mañana, porque dicen que los hermanos están ocupados el sábado, que más gente viene el domingo, y están llenándose de gente los domingos, haciendo cultos los domingos. Son iglesias adventistas bajo la conferencia, pastores asalariados bajo la conferencia. Hoy eso está habiendo, lo estamos viendo con nuestros ojos, y en los tiempos finales van a haber iglesias adventistas. Los hermanos que confiaron y que están pensando equivocadamente que eso es la iglesia, van a ir a esa iglesia, obedeciendo a los líderes. No es así. Tú y yo somos la iglesia de Dios porque tenemos la verdad, la amamos, la obedecemos y la proclamamos. Eso nos convierte automáticamente en iglesia y pueblo de Dios. Y el enemigo nos va a querer destruir con la persecución, pero no lo va a lograr, porque tú y yo, que somos la iglesia, no va a caer. ¿Me explico, hermanos queridos? La persecución va a ser terrible. Así que, hermanos, no se preocupen. Nuestros conceptos tienen que estar claros para no chasquearnos, para no desanimarnos. Cierran la iglesia adventista, que la cierren. Cierran la conferencia, que la cierren. No tenemos a dónde mandar los diezmos. Ese diezmo poquito todavía que nos quede, porque Dios no vamos a tener ni trabajo tal vez. Vamos a usar esos medios para poder predicar el evangelio antes que termine el tiempo de gracia, porque hay un tiempo, inicia la crisis final y va a pasar un tiempo, tal vez 3 meses, no lo sé, y va a acabar el tiempo de gracia. Pero ese tiempo de angustia, en el cual la ley dominical nos van a perseguir, va a ser el momento más cumbre, donde el fuerte pregón va a resonar con mayor poder. En su clímax, el fuerte clamor, y el mundo se va a despertar.
Muchos se van a unir, los ancianos van a bautizar a esos miembros. Tú no vas a estar pidiéndole permiso ya al pastor. Si tienes a un pastor adventista en tu zona y que no se ha ido al mundo a aceptar la marca de la bestia, amén, va a ser un instrumento. Por eso, a ese momento, cuando comienza la ley dominical, hasta el fin del tiempo de gracia, la hermana Joy le llama la hora undécima. Yo voy a hablar eso después de la hora undécima. Esa hora undécima es cuando los laicos van a terminar el mensaje final. Por eso la hermana Joy dice que los laicos van a terminar la proclamación del evangelio de los 3 ángeles. Y los laicos van a bautizar, los ancianos ordenados van a bautizar. ¿Ok, mis hermanos? A escondidas, no vamos a tener bautisterios. Vamos a ir a un río, al campo, calladitos, disimuladamente, y vamos a bautizarlos en la bañera de tu casa. Y lo llenas ahí y haces un culto. Eso es lo que Jesús decía. Por eso que la iglesia cristiana comenzó así. Éramos pocos, dice la hermana Joy, la iglesia cristiana primitiva, debajo de un árbol, en los botes, en las costas, ellos proclamaban la verdad. Así que, mis hermanos queridos, no estemos pensando que la organización como la vemos hoy, con sus templos suntuosos, con sus conferencias, asociaciones, oficinas, va a continuar trabajando normal, a no ser que esté pactada con el papado y siga abierta, aceptando la marca de la bestia. Pero eso no va a pasar. La van a cerrar, porque el odio va a ser hacia los adventistas. Y el diablo la va a cerrar, la iglesia adventista, porque sabe que eso va a llevar a millones al chasco, a la decepción, al desánimo de la mayoría de adventistas, que hoy están teniendo un concepto falso de lo que es la iglesia, pensar que es la asociación la iglesia, y van a desanimarse. Mis hermanos queridos, lo que les estoy diciendo no gusta tal vez a muchos, pero esa es la iglesia. Cualquiera, vamos a estudiar ya con la Biblia y con el espíritu de profecía de lo que es la iglesia. El próximo tema yo les voy a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes, la tercera parte, bien claro. Les voy a dar las diapositivas para que ustedes lo vean, los cuadros allí en la pantalla, los voy a poner para que ustedes lo expliquen en sus iglesias de una manera concreta, en sus 2 ángulos, del gran chasco como en el tiempo final actual. Es triste, hermano, pero nosotros necesitamos prepararnos. Es triste lo que viene a este mundo. La persecución va a ser terrible cual nunca fue. Pero nosotros confiamos en el Todopoderoso. Somos su iglesia, somos su pueblo. Y Él nos va a dar la firmeza. Si tenemos que ir al martirio por Jesucristo nuestro Señor, ¡qué honor! Él nos va a dar la victoria. Ustedes saben que los mártires son una clase especial que van a estar en el cielo. Se van a distinguir de los demás grupos de redimidos, porque hay varios grupos de redimidos. Hermana Joy presenta el trono de Jesús, presenta a los que están cerca del trono, los que están más cerca en primer lugar del trono de Jesús en un cuadrado, son los satanistas que aceptaron a Cristo. Cristo los redimió de las garras del diablo mismo. En segundo lugar están los 144,000 rodeando el trono, en un cuadrado perfecto. Los 144,000, los que no murieron y esperaron vivos la segunda venida de Cristo. En tercer lugar están los mártires. En su borde de sus vestiduras blancas está un borde rojo carmesí. Y por donde vayan en el universo, los van a ver. Ese es un mártir. Allí va un niño mártir. Van a ver niños mártires, pequeños, con sus bordes de sus vestiduras de color rojo. Y todo el mundo los va a admirar. Les va a hacer preguntas, porque van a ser redimidos especiales, porque entregaron su vida por Cristo. Y en el cuarto lugar, alrededor del trono, en un cuadrado perfecto, están la gran muchedumbre, que son los redimidos de todas las épocas. Oh, mis hermanos, acuérdense, en un cuadrado perfecto alrededor de Cristo, frente a Jesús, están los satanistas que se convirtieron al evangelio, como testimonio de que el poder de Satanás no los pudo contener en el mal, sino que fueron libertados como tizones arrebatados del incendio. En segundo lugar están los 144,000 que pasaron la persecución y vivieron en esta tierra sin intercesor después que terminó el tiempo de gracia y vieron a Jesús volver sin haber muerto. En tercer lugar están los mártires de Cristo. En cuarto lugar están los redimidos de todas las naciones, de la gran muchedumbre. Queridos hermanos, tenemos que amar la verdad. ¿Y cómo amar la verdad? ¿Cómo estar dispuestos a morir por una verdad si no la conocemos bien? Hace muchos años hubo un acto terrorista en mi país. Un movimiento subversivo tomó cautiva la residencia del embajador de Japón, allá en la capital peruana. Y tomaron esta residencia. Tomaron a muchos políticos de rehenes. Y todos los periodistas del mundo rodearon esa residencia del embajador japonés. Alquilaron las casas que estaban alrededor, pagaron sumas de dinero a todos los dueños de esas propiedades y ahí pusieron sus cámaras y estaban atentos. Duraron meses
Entrevistaron a este señor Serpa Cartolini, que era el líder terrorista. Un periodista fue permitido entrar para entrevistar a este líder. Estaba encapuchado, por supuesto, para que nadie lo identifique, pero él habló y dijo así: estamos haciendo esto porque estamos convencidos que nuestro partido es la solución a los problemas del país. Vamos a morir por nuestros ideales. Si nos matan, que nos maten, pero moriremos con orgullo porque sabemos que estos principios de nuestro partido son la solución a los problemas del Perú. Y que los maten, moriremos con honor. Este hombre estaba convencido a través de la lectura de sus principios. Sabemos que estaban equivocados, por supuesto, pero para él era una seguridad 100% que estaba dispuesto a dar su vida por sus ideas, por sus principios, por lo que conocía. ¿Cómo, hermanos queridos, nosotros como adventistas vamos a dar nuestra vida por una creencia de la cual tenemos dudas? ¿Cómo vamos a dar la vida por una verdad que ni siquiera la comprendemos? Si te preguntan del santuario, hermanos queridos, estamos en la calle. Tenemos que estar convencidos nosotros por la doctrina, detalle por detalle, conocer la verdad, para que cuando llegue el momento estemos seguros de esa verdad y entreguemos nuestra vida por esa verdad, que es Cristo revelado en su palabra y en el espíritu de profecía. Por eso yo te invito a que estudies el espíritu de profecía. Ya no acuses a los hermanos. Denuncia los pecados, sí, yo sé, denúncialos de una manera amorosa. Por ejemplo, si tú conoces esta verdad y te toca predicar el sábado, sal a hablar un mensaje de esta verdad, con lágrimas aunque sea, de una reprensión humilde, una exhortación poderosa, pero a la vez también tierna, que toque los corazones, porque la gente es dura, yo sé, yo mismo lo he hecho. Yo predico, hermanos, duro, pero lo hago con amor, y después hago un llamado hasta con lágrimas, y la gente acepta, se siente golpeada, se siente sacudida, y tiende a rechazar si tú las dejas ahí. Pero si tú les hablas con amor al final y les haces un llamado de amor, ellos van a aceptarte. Cuando vean a su predicador que no está simplemente condenando a la iglesia o denunciándola, está denunciándola pero para sanarla, para ayudarla, para redimirla. Si tú haces eso, la mayoría de ellos, muchos de ellos van a responder con amor, no para dividirla. Hablen con el pastor con oración, que el pastor vea una actitud en ustedes correcta. Aún así yo sé que no van a querer, pero ya ustedes hicieron su parte. Presenten del proyecto, díganle: pastor, los 2 ancianos nos hemos juntado con 3, 4 hermanos más, tal fulano. Nosotros pensamos hacer este ministerio independiente de apoyo a usted. Vamos a ganar almas, vamos a seguir apoyando con nuestros diezmos y ofrendas. Usted no está perdiendo miembros. Al contrario, vamos a hacer una élite de avance, un ministerio de avanzada, un frente de fuerzas especiales. Así le había puesto un coordinador hispano aquí en el sur de Estados Unidos. Estuvimos hablando de eso recién. Últimamente, hace un par de meses, me decía: yo formé las fuerzas especiales. Y verdad, eso es algo así, un grupo de fuerzas especiales donde estudien la verdad presente. Yo sé que muchos adventistas los van a visitar allí y ahí van a escuchar un poco más. Sí, mi hermano, pero si tú denuncias y cuando no te hacen caso tú dices: ustedes son Babilonia, entonces hay una separación, ya no hay nada que hacer. ¿Qué más vas a hacer? Te vas a desanimar al quedarte solo y te vas a ir al mundo, o te vas a quedar solo, neutralizado prácticamente por el rechazo de la iglesia adventista nominal, de la organización. Hagamos esto con oración para que esto ayude en vez de destruir. El enemigo usa, hermanos, él está al lado del fiel, está ahí listo para engañarlo. Y él a muchos nos ha engañado, haciéndonos enojar. Yo sé, hermanos queridos, que tenemos una vehemencia, un ardor en nuestro corazón, pero no le hagamos caso al enemigo presentándonos como opositores, sino como redentores. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría. Y les vuelvo a decir, si quieren llamarme por WhatsApp, humildemente estoy aquí. Queridos hermanos, yo sé que hay una lucha y tenemos que luchar en favor del bien. El enemigo no quiere que estos mensajes lleguen a sus oídos, pero yo sé, hermanos, que tenemos que orar. Usted allí comience a leer los libros del Espíritu Profecía. Yo voy a poner un link aquí en la pantalla. Entren, yo sé que ustedes lo saben, ahí están gratis los libros del Espíritu de Profecía en el internet, uno por uno, para que se preparen ustedes, oren en sus casas y proclamen esta verdad del mundo, que esta verdad presente nos lleve a ganar almas para el cielo, no solamente para la organización, sino para el cielo. Queridos hermanos, yo voy a hablar después acerca del trigo y la cizaña. Hay un concepto equivocado de lo que es el trigo y la cizaña, generalizado, un concepto torcido, equivocado sobre esa parábola, generalizado en el mundo adventista.
Vamos a ir hablando acerca de ello. Pero el próximo mensaje va a ser las parábolas de las 10 vírgenes, en detalle, para presentarlo a la iglesia. Queridos hermanos, que Dios nos despierte, que Dios haga un reavivamiento en nuestras vidas, que Dios nos ayude a ser humildes, a tener la verdad como Juan el Bautista, pero a ser humildes también. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que este chasco adventista no nos sorprenda cuando veamos que la organización adventista ha sido clausurada, cerrada. Que no nos desanimemos, no estemos confiando, porque hay hermanos que dicen, oh, va a haber un campamento, miren, vienen de los de la división tal, el líder, y esto, y ven la infraestructura física de la iglesia, y se sienten orgullosos, nuestra iglesia está creciendo, es una iglesia que tenemos millones de miembros, y esto, tenemos nuestros pastores que son doctores, y esto, lo otro. Sentimos una alegría mundana, material, y va a ser una decepción cuando veamos que todo eso se ha ido al agua, que no hay nada y no queda nada. Queda Cristo, queda su verdad. Ese es el centro de la iglesia verdadera. La verdad, Cristo, su verdad. Nadie te va a mover a ti si tú estás en Cristo y en su verdad. Vengan los poderes de las tinieblas, tú estás en Cristo y en su verdad. Y nadie te va a poder parar. Tú estás en Cristo y en su verdad. Mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría. Vamos a orar. Padre maravilloso, muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de haber estudiado tu palabra, de haber comprendido un poco más acerca de tu verdad. Ese chasco va a venir, Señor, pero no va a venir un chasco si estamos conociendo tu verdad. Vamos a estar preparados cuando venga lo que venga, porque ya sabremos lo que va a venir. Pero si no estudiamos y no conocemos, Señor, las cosas que van a suceder a nuestro alrededor nos van a desanimar y nos van a chasquear, porque estamos pensando de otra manera, estamos teniendo una falsa expectativa de lo que va a pasar, y cuando eso no pase nos vamos a desanimar. Ayúdanos, Señor, a estar en tu verdad, a conocerla hoy mientras tenemos tiempo, a profundizar en tu verdad mientras hay tiempo. Señor, bendice a tus hijos que están escuchando esta palabra. Bendícelos grandemente, bendice sus hogares, sus trabajos, en todo lo que hagan. Hazlos fieles siervos tuyos en tu verdad. En el nombre precioso, glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.